Buenas tardes, les saluda Luis Canela. Es oficial, los Clippers de Los Ángeles abren nuevo capítulo. El equipo anunció esta mañana que cerró la venta después que un tribunal de California confirmó la autoridad de Shelly Sterling para vender los Clippers a nombre del fondo de la familia Sterling. Su esposo Donald Sterling había intentado bloquear la transacción en la corte. La Junta de la NBA había aprobado ya la venta del equipo por $2,000 millones al exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer. El juez Michael Lavanas firmó la orden autorizando la venta. Ballmer indicó que hará todo lo posible para dar al equipo, el entrenador Doc Rivers, al personal y los jugadores todo el respaldo que necesiten. La NBA suspendió de por vida a Sterling en abril cuando surgió una grabación en la que el magnate de bienes raíces aparecía diciendo comentarios racistas. En béisbol, los Rockies de Colorado abrieron serie de 3 ante los Padres en San Diego. El venezolano Yangervis Solarte conectó un jonrón de 2 carreras que significó la ventaja en la séptima entrada y los Padres superaron 4-3 a los Rockies. Con su victoria ante los colistas, San Diego ha ganado 9 de sus últimos 12 encuentros. El tercer bambinazo de Solarte con los Padres y su noveno en la campaña llegó un inning después de que Corey Dickerson sonó un vuelacercas de 3 vueltas para Colorado. El cubano Yonder Alonso disparó un cuadrangular en el cuarto acto por los Padres, que mejoraron a una foja de 14-8 desde la pausa por el Juego de las Estrellas, lo mejor de las mayores. Colton Wong de los Cardinals espera la presentación y conecta con poder. La envía al jardín derecho, pero Giancarlo Stanton se estira y la atrapa. Magnífica jugada del día. Stanton, conocido por su bateo, conectando 2 cuadrangulares en este duelo y muestra su talento de jardinero. Los Marlins lo ganaron 6-5 sobre los Cardinals. Mets y Phillies, Chase Utley conectó, la envía al jardín, parece que es cuadrangular, pero un fanático la jala sobre la pared. Los umpires la revisan, permiten carrera anotada porque a todos modos iban a avanzar, pero le negaron jonrón a Utley debido a mano del fanático. En el mismo encuentro, sexta entrada, Ryan Howard espera la presentación y le da al lado de su cabeza. Analizando las imágenes, la pelota le da en el hombro primero y el rebote le da al casco. Por eso Howard no tuvo problema con el tiro. Y el Real Madrid enfrentó a Sevilla por la Supercopa de Europa. Minuto 30, CR7. Cristiano Ronaldo pone en ventaja a su equipo. Anotó el primero del encuentro. En el segundo tiempo, jugada entre Kroos y Benzema. Y este último se lo prepara para Ronaldo, que remata de zurda. Y el portero nada pudo hacer. Los merengues levantaron su segunda Supercopa de Europa. Mientras el Chicharito Hernández recibió aplausos en tal vez su última presentación que en el Manchester United, le tendremos mucho más esta noche a las 10. Y como siempre te estaremos esperando, Luis. Muchísimas gracias y recuerde que el segundo partido de la pretemporada es el domingo en San Diego a las 2 de la tarde. Broncos. Estadio Olivares. Invictos. Así es. Muchas gracias, Luis. Vámonos a un corte, si ya regresamos, no se vaya.